Hola a todos, muy buen día. Gracias por acompañarnos a esta nueva sesión 37. Hoy iniciamos un nuevo tema, sexos y la constitución anímica. ¿Quién desea leer? Bueno, yo leo, un contraste se manifiesta en la vida humana a medida que evoluciona esta tierra. Un contraste que se encuentra en todas partes y en todos los tiempos. Es el contraste entre lo masculino y lo femenino. Nosotros sabemos que este contraste en la raza humana ha existido desde el tiempo de la antigua Lemuria. También sabemos que durará un cierto periodo en nuestra existencia terrenal y finalmente se resolverá de nuevo en una unidad superior. Si recordamos que toda la vida humana nace desde la vida cósmica, podemos preguntarnos entonces si es verdad que lo que se ha mostrado en la vida humana desde el antiguo tiempo lemúrico, como el contraste entre varón y mujer, ha acompañado en cierta medida la evolución en la Tierra. ¿Podemos encontrar algo en el universo que en un sentido superior representa este contraste? ¿Podemos encontrar en el cosmos lo que llega a nacer en lo masculino y lo femenino en la Tierra? Esta pregunta puede responderse. Rudolf Steiner, La reaparición de Cristo en lo etérico. GA 118. Marcela, muchas gracias. Mario, muy buen día. Muy buenos días. Bueno, vamos a entrar a un nuevo tema eh, bastante complejo en nuestra época porque tenemos una concepción del ser humano predeterminada de alguna manera por la biología. Y esa concepción de la existencia humana desde la biología, o sea, la forma como se han presentado, porque vamos a mirar que en la misma biología podemos encontrar elementos maravillosos de entender esta relación de la naturaleza del ser humano. Hoy en día tenemos todo este tema de la ideología de género que complica un poco más este entendimiento. Alguna vez creo que les había dicho de que hoy en día ya existen como 32 identidades de género. Es una locura. Ya con dos tiene uno la cabeza para andar uno medio confuso, ahora con 32 pues mucho más, ¿no? Y, y esta ideología de género obviamente no surge en un momento determinado, todo esto ya viene configurándose desde el último tercio del siglo XIX muy fuertemente. O sea que es progresivo también este proceso, digamos, de concepción que vamos desarrollando de los seres humanos. Eh, pero independientemente de lo que pensemos, independientemente de lo que son las teorías, la pregunta es, ¿dónde está esa naturaleza de esa concepción sexuada del ser humano? Yo siempre digo, hay que diferenciar las conductas sexuales de nuestra propia identidad de género que tenemos constitucionalmente. ¿Sí? Hoy en día tenemos muchas preferencias de comportamiento sexual y cada vez hay menos tabús que impidan que ese tipo de comportamientos se expresen cada vez más abiertamente. No es que nunca se hayan expresado, siempre han estado. Uno lo puede leer en mucha, inclusive de la literatura. Si uno se va a mirar muchas de los libros literarios, ahí hay muchas expresiones de estas tendencias de los seres humanos. La homosexualidad es un tema que a partir más o menos de principio del siglo XX comienza a expresarse cada vez más, pero no está allí, uno se va a textos antiguos y esto ya estaba presente en la cultura. Vamos a mirar por qué. Pero luego tenemos, digamos, la heterosexualidad y la homosexualidad, que ahí ya teníamos para preocuparnos con todos los tabús y demás. Luego comienzan a aparecer una cantidad de cosas, conceptos y comportamientos que uno dice, oh, yo lo digo como psicólogo, comienza uno como a desbordarlo, ¿no? Es como decir, a ver, ¿qué es esto? Uno mismo dentro de su deformación que uno recibió, si la instrucción que uno recibió comienza a tener una cantidad de cosas donde hay que comenzar a hacer ajustes de representaciones frente a ello. Pero para no entrar
de lleno en lo que es el mundo actual y en quizás una comprensión, quizás un esbozo de comprensión a todo este fenómeno de la teoría de género que estamos viviendo, sería importante irnos a los textos que nos hablan de la identidad del ser humano como el aspecto genérico. Y nosotros tenemos a la mano la Biblia, que es nuestro texto mitológico, religioso mitológico, digámoslo así, que nos da muchas bases importantes. Hay muchos otros textos, también podemos tomar el Popol Vuh, por ejemplo, pero casi la mayoría no tenemos una relación estrecha con el Popol Vuh. Por eso digo la Biblia, porque la Biblia de alguna manera desde chiquiticos hasta ahora por lo menos hemos vivido escuchando algunos de esos contenidos y nos pueden ser cercanos. Y el Génesis, en el libro del Génesis ya se nos habla de esta naturaleza de la constitución del ser humano. En el capítulo primero, por ejemplo, versículo 27, se dice, y creó Elohim al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Masculino y femenino los creó. Ahí ya tiene uno para pensar en eso. Y creó Elohim al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, masculino y femenino. Bueno, a mí ya me llama la atención tres cosas. Que en el texto original se dice Elohim. Y si yo me voy al hebreo, Elohim es un plural. Es el plural de Eloha. O sea que no es Dios, sino los dioses. A usted me ha dicho que es Dios, ¿no? O sea, está traducida la mayoría de las Biblias, las más conocidas, Reina Valera y Reggio Emilia, Reina Valera y la de Jerusalén, eh, nos dice, y creó Dios al ser humano. Inclusive ya en algunas Biblias, en la Reina Valera se dice, no dice esto que está al final, y creó Dios al ser humano imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer. Mm, ahí hay una interferencia en el relato original, porque el relato original traducido al español más o menos sonaría así. Y creó Elohim al ser humano imagen suya, a imagen de Dios lo creó, masculino y femenino. Y es justamente la traducción de la Vulgata, ¿sí? En la Vulgata esta es traducción directa del hebreo. Ahora, en la Vulgata es, et creavit Deus hominem ad imaginem suam, ad imaginem Dei creavit illum masculinum et femininum creavit illus. Y ahí lo digo para esto que nos parece familiar, ¿no? Masculinum et femininum. Este es el otro aspecto que me llama la atención. Y lo creó a imagen suya. Son tres cosas. Los Elohim, que no es un dios, sino varios dioses. Ahí la pregunta es quiénes son los Elohim. Pero no vamos a entrar en eso ahora, se los dejo ahí como inquietud. La diferenciación entre uno solo que es Eloha y varios de ellos que serían los Elohim. Se dice que son 7, ¿sí? Esos Elohim. Y que tienen 7 arcángeles además que les colaboran, ¿sí? Pero no vamos a entrar en esa parte de la creación de los dioses y todo esto, pero ya llama la atención esto. Primero es este aspecto de Elohim. Segundo, creó al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Ese es otro aspecto que quizás vamos a ir desplegando un poquito en este tema. Y luego dice masculino femenino, y quiero centrarme allí. Masculino femenino. Ese es algo muy interesante porque si lo entramos en el análisis del lenguaje, del idioma, masculino femenino son adjetivos. Y los adjetivos colocan un color. Es como cuando dice una adjetiva, uno le coloca una característica. Eh, Todavía no es sustantivo. Hay una diferencia entre adjetivo y sustantivo.
Sí, es como que el adjetivo cualifica, le da un color, si uno fuese como pintor, uno colocaría a la figura que hace con lápiz y le coloca un color, ese es el adjetivo. Entonces, masculino y femenino los creó. Masculino y femenino. Hay que ser muy riguroso cuando uno hace análisis del discurso, que decimos los psicoanalistas, ¿no? Masculino y femenino, no masculino o femenino. Eso sonaría diferente, ¿cierto? Masculino o femenino. ¿Te quiere fresa o, o, macadamia? Para hablar de lado, ¿no? ¿Usted quiere fresa o macadamia? Eso es muy diferente de decir, ¿usted quiere fresa y macadamia? ¿Sí? Eso, ese I y ese O ya marca una diferencia significativa. Entonces, este es masculino, femenino. Lo creó. Entonces, hay esta primera parte que es todo el primer capítulo del Génesis, casi en su parte final, que nos viene hablando de la creación en sus 7 periodos o días, ¿sí? Y luego dice que al final crea este ser humano masculino femenino. O sea, es un ser humano un solo ser humano que connota dentro de sí mismo lo masculino y lo femenino. No lo crea masculino o femenino, sino masculino y femenino. O sea, que ese ser humano tiene las dos cualidades genéricas dentro de sí mismo. Esto nos lo está diciendo el Génesis. Ahora vamos a mirar eso con la biología, ¿cierto? Luego, si uno quiere ir un poquito más adelante, en la segunda parte, en el capítulo 2 del Génesis, 2.7 exactamente, capítulo 2, versículo 7, nos va a decir, entonces Dios, el Señor, hizo al hombre de la tierra del campo y le inspiró el soplo de la vida a su nariz. Más adelante va a seguir en la reflexión de Dios. Quiero hacerle quien le ayude y esté frente a él. Hizo descender sobre el hombre un adormecimiento para que se durmiera. Y de sus costillas tomó una y cerró la carne en su lugar. Él, Dios, configuró la costilla que había tomado del hombre como una mujer y la llevó hacia el hombre. Dijo el hombre, esta vez es ella, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Ella sea llamada Isha, mujer, porque del Ish, del hombre, esta fue tomada. Por esta razón el hombre deja a su padre y a su madre y se liga a su mujer y se tornará en una carne, pero también se puede traducir en un solo cuerpo. La misma palabra en hebreo traduce carne, como carne con el concepto de carne, y cuerpo también. Es interesante, porque uno dice, espérate a ver, acá dice que creó Dios al ser humano imagen suya y lo creó masculino y femenino. Primera parte del Génesis. Y luego nos dice, pero espérate, acá nos está diciendo que tomó a ese ser humano, se dijo primero, es bueno que alguien le ayude, y entonces lo adormece, saca una costilla, la configura como mujer y se la presenta. Hay que recordar que el relato nos dice de que Dios lo va llevando en ese segundo capítulo, mostrándole todo lo que ha creado, todos los reinos. Y siempre después de que termina la presentación de cada uno de estos aspectos de la creación, dice, y no encontró a Adán semejante en él. Y ya cuando le presenta a la mujer, él dice esta vez es ella, hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y ella sea llamada Isha, mujer, porque del Ish, del hombre, fue tomada. Por esta razón el hombre deja a su padre y a su madre
y se liga a su mujer y se tornan en un solo cuerpo. Veámoslo así porque es mejor la traducción un solo cuerpo para entenderlo después. Que carne nos da un concepto bastante materialista. Qué interesante esto. Entonces tenemos dos Adanes. Un primer Adán, en esta creación, en el primer capítulo del Génesis, que es masculino y femenino. Y una segunda parte, donde en esta creación tenemos un Adán y una Eva, vamos a llamar, ahí no dice todavía que es Eva, ¿cierto? Pero ya sabemos que es Eva. Tenemos un Adán y una Eva, varón y mujer. Más adelante esto lo va a definir, cuando va a decir varón y mujer. Y cuando hablamos del concepto varón y mujer, ya no hablamos de adjetivos, hablamos de sustantivos. Y cuando hablamos de algo sustantivo, es algo que tiene sustancia. Ya no lo cualifica, está definido dentro de una configuración particular. Estos locos que escribían antes, ¿cierto? Por uno decir, ¿cómo es esto que aquí nos vuelve en la cabeza un enredo? ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, apoyémonos en la biología. Pero una pregunta. Sí, Pero dime. entonces, en la primera etapa, o sea, el varón inicial, llamémoslo varón, lo que pasa es que él tiene ya los el nominalismo, los términos en la cabeza, pero el varón es femenino y masculino. Sí. Ese primer ser humano, vamos a mirarlo ahora, era bisexual. Comportaba los dos, eh, los dos géneros en sí mismos. ¿Pero O sea, era bisexual o es que tenía, digamos, los dos genes? Tenía los dos genes y de ese partió Isha. sí, más o menos sí, así es, hacia allá es. O sea, tenemos un ser humano primero que es este primera, inclusive en hebreo, el primer Adán es Adam, con M. En hebreo todas las consonantes son muy importantes. Sabemos que en hebreo no hay vocales. Son muchas consonantes y las vocales como que uno las coloca, ¿no? Digámoslo así. Entonces, este primer ser humano, este que era masculino y femenino, se llamó Adán. Cuando vamos al segundo relato es Adán, con N. Y eso es muy distinto. En hebreo eso es muy significativo. O sea, no es igual bueno, no, al menos los colombianos, nosotros que nos comemos muchas consonantes, no las pronunciamos bien. Nosotros decimos, por ejemplo, la vaca. Resulta que es la vaca. Es muy diferente decir vaca a vaca. Sí, no es igual decir que es muy distinto. Los colombianos, o sea, sobre todo los bayunos que hablamos pues todos con a todos le colocamos la M, sí, al final, ¿no? Y lo hacemos largo, así porque nuestro temperamento regional es flemático, entonces, sí. Entonces, pero estas consonantes son muy discentes. M, N, Adam, Adán. Son muy distintos. Entonces, eso también desde ahí le está dando un- unos rasgos caracterológicos, ¿cierto? En ese sentido. Pero antes de entrar en esta imagen, quiero mencionar que también en la mitología griega, o ya no solamente en la mitología griega, sino ya en todo lo que viene a ser la filosofía, tenemos el Simposium, que es uno de los famosos diálogos de Platón. Y en este Simposium se habla de esa naturaleza andrógina del ser humano también. En todas las cosmovisiones. Estoy tomando el Génesis porque es como pues el relato más conocido, pero podemos ir a muchos aspectos, a muchos relatos mitológicos de diferentes culturas donde nos habla de esto. Independientemente de cuál relato lo tomamos, eh, veamos qué pasa en la fase de desarrollo gestacional de un ser humano. Tenemos 9 meses de gestación y dentro de esos 9 meses de gestación
hay dos periodos, digamos, grandes que se diferencian en la fase gestacional, la fase embrional y la fase fetal. La diferencia de una fase embrional a la fase fetal no solamente está determinada en el tiempo, ¿sí? Decimos sí, son 2 meses de fase embrional y son 7 meses de fase fetal, como dos grandes, digamos, periodos dentro de ese proceso. Claro, los más rigurosos lo dividen en días, día a día, ¿no? Uno lo habla en semanas para hacerlo más, más sencillo. Otros en meses. De estas dos grandes etapas de la fase gestacional, la diferencia está, sí, en una parte en el tiempo. Pero ¿qué determina ese tiempo? Hacia la octava semana, es decir, hacia los 2 meses de gestación, comienza la diferenciación sexual. Porque durante toda la fase embrional, este ser humano que está en su gestación desarrolla tejidos masculinos y femeninos en todo su organismo. Es decir, hasta la octava semana ese embrión no ha tenido diferenciación sexual. Es andrógeno. Desarrolla tejidos al mismo tiempo masculinos, femeninos. Técnicamente se llama Wolf y Müller. Aparato de Wolf o aparato de Müller. Wolf es lo masculino, Wolf como lobo en alemán y Müller como molino, ¿sí? Eh, Son los dos investigadores que descubren esos tejidos. A mí ya, cuando yo vi esta clase de embriología en la universidad, yo dije, pero espérate, uno ya viene con todo este proceso y dos meses uno aquí generando tejidos masculinos, femeninos, para que después venga la genética misma conlleva que venga la diferenciación. Fue una pregunta que me acompañó muchísimos años, ¿sí? Luego la vine a resolver gracias a la antroposofía, ¿sí? Que era lo que realmente pasa allí. Pero eso es algo que llama la atención. 2 meses de gestación, 8 semanas donde este embrión desarrolla tejidos masculinos femeninos, incorporados en un mismo cuerpo. A la octava semana, si la información cromosómica es XY, entonces en ese momento se va a aligerar el antígeno Y. Ese antígeno Y va a estimular la producción de testosterona y todo el aparato de Müller, todos los tejidos femeninos, se atrofian para permitir que el cuerpo se configure masculino. Si la información no es XY sino XX, no se libera el antígeno Y, por tanto, no se libera testosterona sino estrógenos. Y todo el aparato de Wolf, los tejidos masculinos, se atrofian y se configura el cuerpo humano femenino, varón o mujer. Eso es lo que conlleva, desde el punto de vista de la biología, la diferenciación a la octava semana, 2 meses, el cambio de una fase embrional a la fetal. La fase fetal, ese cuerpo que se está desarrollando, ya va a tener todo el desarrollo a partir de la octava semana con una configuración determinada ya por una identidad concreta, concretizada, digámoslo así, en el cuerpo físico, como varón o como mujer. Antes de ese momento decisivo, ese cuerpo humano se ha configurado de manera andrógena, produciendo a la vez, al mismo tiempo, tejidos masculinos, femeninos. Entonces ahí uno encuentra, lo creó. Aquí está el relato, me digo que me estoy viendo atrás. Y creó Elohim al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, masculino y femenino.
Y aquí es que el segundo relato, cuando lo toma una costilla, cierra allí ese pedacito y configura esa costilla como mujer, lo, la configura como mujer y tiene la división del sexo. ¿Sí? Sexus es justamente la palabra sexus en griego significa división. También interesante mirar el origen etimológico de las palabras, ¿sí? En su original, de dónde vienen. Entonces uno dice sexo, pero justamente sexo viene de sexus. Yo pues por eso hablé de la palabra del, original, que es sexus, porque significa excisión o separación. Entonces, digamos, en la sabiduría de las palabras encontramos ahí también este aspecto de esta definición eh, física como varones o como mujeres. En esta etapa pasan muchas cosas. Este es un aspecto crucial, pues digamos que el eje central está en la diferenciación sexual, en el sexus, pero llama la atención dos cosas más, además de esta. Que en el mismo momento en que se está haciendo la diferenciación sexual, se están conformando los dos lóbulos cerebrales. Y en el mismo momento en que está aconteciendo la división sexual, la conformación de los dos lóbulos cerebrales, está conformando la huella dactilar. Interesante. Tres aspectos que llaman profundamente la atención de ese momento. Muchas cosas más acontecen, pero yo quiero centrarme en esos tres elementos. No los olviden porque lo vamos a retomar más adelante. ¿Sí? Esos aspectos de diferenciación sexual, conformación de lóbulos cerebrales, o sea, hemisferios cerebrales, el del cerebro humano, y huella dactilar. Y sabemos que la huella dactilar es única, pero también así como es única, es la que nos identifica, ¿no? No hay dos huellas dactilares eh, iguales. Y podemos decir en el mismo momento de la diferenciación sexual. Interesante. O sea que algo tiene que ver esto de la diferenciación sexual y mi identificación, en la conformación de mi identidad. Esto que es individual tiene un matiz de lo que va a ser esta estructura de la división sexual y la conformación de los dos lóbulos cerebrales. Entonces, aquí tenemos cómo, son dos imágenes, ¿cierto? Ya muy esquematizadas, pero cómo es que viene de ser uno, eso ya son análisis de la embriología, ¿cierto? A comenzar a tener la diferenciación, hasta conformarse como eh, de este que es andrógeno hacia la tendencia femenina y hacia la configuración de la tendencia masculina. Y casi que uno podría decir que son cóncavo y convexo, ¿no? Es una forma, digamos, si uno fuese dibujante, uno cómo lo haría, cóncavo y convexo. Porque es lo mismo pero invertido, o hacia afuera o hacia adentro, ¿cierto? Es algo que vamos a mirar un poco después, en nuestro segundo encuentro. Esta diferenciación muy especial, que esto mismo que vemos acá se va a configurar de una manera, es el mismo origen, pero va a tomar una forma dependiendo de. Eh, Esta es otra imagen, sexta semana, aquí tenemos el varón hacia la séptima y hacia la octava semana, cómo se va configurando, y aquí estamos solamente centrados en la parte externa. Y bueno, esto ya es la comparación, ¿sí? Testículos, ovarios, pene, clítoris, glande del pene con el clítoris, cuerpo del pene con el cuerpo del clítoris, prepucio con el capuchón del clítoris, escroto, labios mayores, parte inferior del pene, parte inferior del cuerpo del pene, labios menores, glándulas de Cooper, glándulas de Bartolino. Sí, cómo se viene este cambio y metamorfosis en esta estructuración. Entonces, volviendo a nuestra imagen arquetípica,
ya vemos que este primer ser humano, eh, digamos así, dentro de la fase gestacional, tiene una fase que es andrógena y luego viene la diferenciación. ¿Cómo va a ser? Aquí es masculino y femenino y en la segunda fase va a ser varón o mujer. Entonces parece que estos loquillos que escribieron ese señor Moisés, que se le atribuye el relato del Génesis, ¿cierto? Que lo escribió, no estaba tan loco. Y uno dice, carajo, esto es embriología en imágenes. Es un mito. Y los mitos es una realidad explicada en una imagen. Claro, hay que saber leer la imagen, interpretarla adecuadamente. Entonces nos está hablando de algo que ya aquí mismo pasa en la fase embrional. Entonces uno dice, si el ser humano hace una recapitulación en la fase gestacional, de todo lo que es su proceso gestacional, hace una recapitulación de lo que ha sido la evolución de la humanidad, si pensamos como Haeckel, decimos, bueno, desde esa lógica entonces hubo una fase donde el ser humano era andrógeno, que es lo que trabajó Oscar con respecto a este bosquejo que nos habla Steiner de que en la época lemúrica, ¿sí?, comienza este tema de la separación eh, de los sexos. O sea, lo que pasa realmente en la etapa embrional, en la evolución humana, aconteció en la época lemúrica. Y ahí un poco la pregunta que traía Oscar en el preámbulo. ¿Y cómo será el cuerpo del ser humano? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo será? Que a uno como a inquietarse sobre estos aspectos, ¿no? Entonces este cuerpo humano, así como en el proceso, desde el mismo proceso de la concepción, todo el proceso gestacional va transformándose, nace y va transformándose. ¿Cómo será entonces el proceso de evolución de la humanidad? Ha tenido y tendrá cambios significativos, de alguna manera. Entonces aquí encontramos una base muy importante para una concepción de la sexualidad muy distinta. Una concepción de la sexualidad desde la antroposofía, si nos pensamos como docentes, implicaría un abordaje de una educación sexual de una manera distinta. Ahora, la clave de todo lo que vamos a seguir desarrollando para entender esto del sexus como parte principal de esta evolución, porque no es lo único, vamos a mirar que ese sexus tiene 4 o 5 compañeros más, eh, como los griegos lo concebían, porque ellos hablaban de, de 4 o 5 formas para hablar de amor. Una de ellas era sexus. Entonces, en este sentido, mmm, vamos a tomar algo que ustedes no lo olviden. Hay un aparato o unos tejidos que se atrofian, no desaparecen. O sea, los vestigios quedan como vestigios. Lo masculino se atrofia, en el caso de las mujeres, y lo femenino se atrofia dentro del cuerpo de lo masculino, del varón. Vamos a dejar por hoy allí y vamos a ver que alguien tiene levantado por acá las manos. Oscar, no sé quién más. Mario, bueno, primero, yo le llego a decir a mi mamá que la Biblia es un relato mítico y me levanta chancla. Bueno, y lo segundo, es muy curioso como en el relato mítico, precisamente, es muy gráfico la imagen, valga la redundancia, cuando se refiere a que adormece, ¿verdad? Porque entiendo que aquí la separación biológica, estamos hablando, pues, tema genético, pero en la imagen del relato de la Biblia dice adormece, ¿verdad? Que lo hace pensar a uno, pues, pues, en otro aspecto, que es algo más, no sé, de hecho, más material como tal ese cambio, ¿no? Es curioso esta imagen.
Sí, eso llama la atención porque se dice, ¿no? Y es concreto, lo adormece, lo duerme, ¿no? Dice, em, hizo descender sobre el hombre un adormecimiento para que se durmiera. Eso es una cosa muy chistoso, ¿no? Se Pero llama anestesia, Mario. sí, pero en lo poético es muy interesante. Uno decía, qué redundancia, ¿no? Pues lo durmió, ya uno diría, ¿cierto? Otros más concretos, pero hizo descender sobre el hombre un adormecimiento para que se durmiera. Es decir, eso aconteció en la inconsciencia del ser humano, de ese ser humano. Y cuando vamos a mirar, ese ser humano todavía no estaba despierto en su conciencia. Eso viene después, cuando la serpiente le coloca la manzana. De hecho, Dios le ha dicho, de todo esto puedes disfrutar, pero ahí hay en el centro del paraíso dos árboles, el de la vida y el del conocimiento. Del árbol del conocimiento no comáis, porque moriréis. Y este ser humano comía de los frutos de la vida, del fruto del árbol de la vida, no del conocimiento. Nos dice el relato que cuando comió del árbol del conocimiento, algo se desgarra dentro de él y porque entra la muerte. Y Dios le dice, ya no puedes seguir comiendo del árbol de la vida. Y coloca un querubín para que proteja el árbol de la vida. Es bien interesante porque eso también lo podemos ver en el proceso fisiológico, que es el árbol de la vida y que es el árbol del conocimiento. Lo cierto es que la clave está aquí. En el mismo momento de la diferenciación sexual aparece la conformación de los dos lóbulos cerebrales. Pero todavía aquí es anabólico, este ser en formación es anabólico, o sea, creación, o sea, es un, un, un cuerpo constantemente en renovación, en construyéndose permanentemente. Siempre se está construyendo, pero hay dos relaciones estrechas aquí, cerebro o conformación de lóbulos cerebrales y sexos. ¿Y qué nos dice el relato de la Biblia? Que cuando comió del fruto del conocimiento del bien y del mal, se reconocieron. Es decir, tuvieron conciencia de sus vergüenzas, es decir, de su sexualidad. Entonces hay una relación entre conocimiento y sexualidad. De hecho, nuestras abuelitas decían, conoció mujer o conoció varón, para hablar de la relación sexual. Todavía los viejos siguen hablando de eso, ¿no? Y conocer parece que tiene una relación estrecha de conciencia. Eso lo vamos a mirar más adelante, ese aspecto del pecado original y la relación entre sexo y conciencia, ¿sí? O sea, parece que ese ser humano, como nos lo narra el relato, estaba en un estado de inconsciencia cuando se creó, se hizo este proceso. Y a partir de ahí comenzó ya una mayor conciencia. De hecho, Steiner dice que los seres humanos se concebían de manera inconsciente. No había, era casi un instinto el que guiaba la concepción de los seres humanos. Luego hay un momento en que hay una separación con respecto a esa conciencia, ¿sí? Macy. Macy's. Yo tenía ahí una pregunta que ha planteado en el chat y ahora me surge también hacer un comentario y también una pregunta sobre ese comentario. La pregunta primera era con respecto a Lilith, que se dice que fue la primera esposa de Adán. ¿Qué nos podrías decir sobre esto? Y el otro era, retomando el texto que leíste, el texto del Génesis,
también si uno va despacio sobre la primera oración, los Elohim los crearon a imagen y semejanza y teniendo en cuenta este suceso de la androginia, entonces uno puede también fácilmente concluir eh, que los Elohim son andróginos. Eh, y que si en el proceso del desarrollo está esa atrofia, y lo que quiere decir que en el resto de la configuración esto está adormecido, pero hacia el desarrollo posterior, inclusive con la espiritualidad, si vamos a regresar a restaurar nuestra divinidad perdida, entonces eso conllevaría también a la restauración de la androginia, pregunto. Mm, son muchas preguntas, Macy. Bueno, lo que pasa es que si entramos ahora en el relato de Lilith y Eva, nos desviamos un poco, ¿cierto? Porque hay mucha... el mito completo, digamos así, o el relato, eh, es que mito ha tenido una configuración peyorativa eh, por el materialismo, porque dice, eso es mito. Entonces como que desvirtúa que es algo de sustancia real, ¿no? Resulta que no es así. Cuando uno entra en los mitos se dan cuenta que tiene una sustancia más real que la misma ciencia, o igual que la misma ciencia en este sentido, ¿no? Que lo estábamos diciendo. Porque nos hace una imagen como imágenes, ¿no? Lo que pasa es que la ciencia utiliza la razón, la lógica racional, y los mitos se basan en todo lo que es la capacidad de imaginación, que es otra capacidad del conocimiento. O sea, el pensamiento lógico formal es una capacidad cognitiva, pero igual lo es la imaginación. Y estas personas formaban y educaban a las personas a través de la capacidad imaginativa, que era muy, muy grande, ¿no? Entre uno menos intelectuales, uno necesita, cuando uno, por ejemplo, hace una charla, eh, si yo voy a esta misma charla para personas muy sencillas que no han estudiado, yo no puedo llegar así. Tengo que hablar es totalmente en imágenes para poder que lo comprendan, ¿sí? Y así igual es con los niños. Por eso en las escuelas Waldorf siempre eh, narramos imágenes y en esas imágenes hay muchísimo contenido profundo de todas las áreas de la ciencia, ¿sí? Entonces, sí, en el aspecto de Lilith y Eva hay digamos, el relato nos cuenta de esas fases evolutivas de la humanidad. Em, y nos habla de que hubo como unos intentos. eh, es decir, el ser humano no es que Dios dijo, ¡chin! Dan, como ¿se acuerdan de esta hechizada de la brujita que movía la nariz y hacía cambios inmediatos? No sé, algunos de los que fuimos acá en Colombia vimos los que tienen más o menos mi edad. Los más jóvenes, por supuesto que no. Había una serie de televisión que llamaba Hechizada, que era una bruja casada que tenía una vida normal y ella siempre con la nariz era que hacía actos de magia, cambiaba las cosas así. Eh, y lo que nos muestran los diferentes textos antiguos es que el mundo espiritual también hizo sus aproximaciones y parece que en esas aproximaciones hubo unas fases donde viene esta primera persona que tiene Adán como mujer que se llama Lili. Y siempre en la mitología se dice que esta Lili pues no fue, digamos, era buena, pero no fue después buena. Fue yo como la mala del paseo, digámoslo así, ¿no? Entonces Lili siempre tiene una carga bastante negativa dentro de estas historias, de estos relatos antiguos, y luego aparece Eva. Eh, pero podemos entenderlo desde una concepción más actual, que hay unos aspectos en el ser humano que son más luminosos y unos que no son tan luminosos, que tienden más hacia la sombra. Y esto es la parte del doble del ser humano. Entonces los seres humanos tenemos un doble. Y uno podría decir el doble de la mujer es Lili y la parte luminosa de la mujer es Eva. Igual en el ser humano. ¿Sí? Y considerando que lo femenino, vamos a mirar luego, es una parte de nuestra humanidad.
O sea, no es que la mujer porte meramente lo femenino y el varón lo masculino. Vamos a mirar eso, porque quedan vestigios de lo masculino y lo femenino en nosotros. Entonces, Lili es como esa parte, digamos, de lo femenino que tiende más hacia la sombra. Y en todos estos relatos nos cuenta acerca de esta Lili, ¿cierto? Como tal. Eh, de hecho, siempre en la astrología se dice, ¿dónde está tu Lili? ¿No? ¿Dónde es que está esa parte, ¿no? Eh, que trae como esa parte de nuestro aspecto que en la psicología se llama el doble de la naturaleza humana. Porque tenemos que entender que este primer ser humano no era varón y mujer, era masculino femenino. Y la parte, como se dice Steiner, que peca, que come del fruto, no es la parte masculina de este Adán, sino la parte femenina de este Adán. Entonces fue la parte femenina del ser humano, de este primer ser humano, la que se dejó tentar, no la parte masculina. Entonces no es que las mujeres pecaron, nos metieron en este lío que estamos ahora, no. Fue la parte femenina de nuestra naturaleza la que nos conllevó a esto. No esta parte femenina, esa Lili, podríamos decirlo de esa forma, ¿sí? Eh, y con respecto al sexo de los seres espirituales, realmente en el mundo espiritual, mmm, pues no podríamos decir que estos Elohim tuviesen una definición sexual. De hecho, se dice de que no tienen sexo estos seres espirituales, ¿no? Está más en la conformación de lo físico como tal. Ellos pueden portar estas dos cualidades en sí mismas, masculinas, femeninas de alguna manera. Pero ya la diferenciación sexual como tal en nosotros, o sea, está dada en nosotros como seres humanos, en nuestra naturaleza como tal. Mm, quizás, Macy, más adelante vamos a aclarar un poquito más esto. Lo que pasa es que no quiero adelantar más de lo que está preparado dentro de este tema, pero más adelante se va a hacer un poco más claro en esto de la diferenciación sexual y quizás vamos a tener algunos aspectos eh, no muy abarcantes, pero sí como, digamos, indicaciones de qué pasaría realmente con el ser humano hacia futuro, cuando vamos a estar en esta fase, si entendemos que volveremos en una fase inicial, como dice Steiner, a ser nuevamente seres andrógenos en alguna etapa de la evolución. Mm, sí, como Steiner también dice que cuando hayamos desarrollado la laringe, que este órgano se va a desarrollar a tal grado que recuperaremos el poder de crear a través de la palabra, ya no se van a necesitar los órganos genitales, bueno, esa práctica de la Sí, procreación a través. sí, y de hecho él dice que en alguna de sus conferencias dice de que mm, los órganos reproductivos del ser humano van a quedar atrofiados, o sea, va a llegar un momento en que los seres humanos no van a poder concebir. Es para pensarlo, ¿no? Y uno ve la tendencia. Además, es que no hay que pensar que eso va a ser, cada vez los seres humanos tienden a ser menos, o sea, cada vez más el tema de la reproducción humana es un tema que cada vez está más en manos de la ciencia para poderlo remediar. Eso es un tema que estamos viendo. O sea, lo digo por el ámbito clínico que al menos me moví muchos años y cada vez es mucho más esa intervención, ¿no? No meramente por moda, sino porque cada vez lo vemos que es una realidad en los seres humanos, o sea, su capacidad reproductiva se ha ido menguando, ¿sí? Y no solamente por una decisión consciente, Mm. que no quiero tener sino un hijo, dos hijos, tres hijos, qué sé yo, bueno, nuestros abuelos tenían 14, 15, ¿sí? Eh, no es meramente una decisión individual. Creo que Que hay hay algo que está, políticas, ¿sí? que hay políticas de Estado como en Japón de reducir la natalidad para poder asegurar la sostenibilidad. Y eso es lo que estamos viendo también en estos momentos en el planeta. O sea, si queremos frenar el acabose que ya está tan cerca,
frenarlo un poco. De las primeras cosas que hay que hacer es precisamente parar el número de comensales y de depredadores. O crear una Claro, vacuna. no, la vacuna no es para eso. Según Steiner, habrá una vacuna, que no es la que hay ahora. Habrá una vacuna, dice él, que lo dicen esos conceptos, será un medicamento que conlleva que el ser humano pierda su individualidad. Eh, Bueno, sí, realmente no la vacuna, es el virus, ¿no? Estas claro, pero esto de que formas de pierda la control. individualidad lo estamos viendo, porque la gente dice que la vacuna es la que va a tener una transformación, por ejemplo, en el cambio del ADN, y no es a través de ni un medicamento, es a través de la alimentación general, que ya viene esto, a través de todo lo que son los alimentos transgénicos. Yo lo veo más desde allí, porque la alimentación es la que modifica nuestro cuerpo directamente, ¿sí? De una forma u otra, o nos vuelve saludables o nos hace enfermos. Y la alimentación misma, con esto de la manipulación genética en los alimentos, en los animales y en los vegetales, es que se está incorporando en nuestra naturaleza. Entonces ahí se comienza a transformar algo ya de nosotros mismos, en esa transformación como tal, y eso ya viene del siglo pasado, ¿sí? Desde el siglo XX, mediados del siglo XX, esto es un hecho, ¿sí? La cantidad de arroz que se produce transgénico en Colombia, eh, digámosle a López Michelsen, él lo sabe muy bien con todas sus arrozales por ahí en la costa atlántica de Colombia. Y siempre se ha producido, él fue uno de los primeros productores de arroz transgénico en Colombia, por ejemplo. Sin hablar del frijol, por ejemplo, que es otro de los elementos, y el maíz, que ya aquí en el valle se hace fuertemente en la manipulación genética de estos dos alimentos. Sino son tres alimentos que consumimos todos los colombianos: arroz, frijol y arepa, o maíz con arepa y la mazamorra, los diferentes alimentos que hacemos con el maíz. Ahí hay un tema muy silencioso, ¿sí? Y que se sabe qué es lo que se quiere, los que dirigen esto que saben realmente hacia dónde quieren ir con esto, ¿no? Pero justamente eso tiene que ver con el segundo aspecto, que es el árbol de la vida, ¿sí? ¿Por qué fue velado el árbol de la vida? Eso es todo un tema allí, ¿no? Que en el futuro pues el hombre tendrá que entrar dentro de ese árbol de la vida, porque cuando ya no puedan sus órganos genitales reproducir, como decía Macy, será con la laringe, o sea, con la palabra. Y volverá al hombre la palabra a ser creadora. Entonces habrá seres humanos, aquellos seres, yo me lo imagino así, ¿no? No es una aseveración, es una imaginación, que cuando el ser humano en aquella época que ya no pueda concebir, los seres humanos, habrá unos seres humanos que de acuerdo a su desarrollo podrán generar nuevos seres humanos a partir de la palabra. Suena interesante y maravilloso pensarlo cómo sería, ¿sí? Em, pero bueno, tenemos retos frente a nuestra creación, a nuestra evolución, y son muchos los retos que vamos a tener frente a esto de nuestro desarrollo, ¿no? Como de ya eh, todo esto hay la tendencia a transformarlo, ¿no? La amniocentesis, a ver qué va a hacer, viene con problemas genéticos, cambiémoslo o no se puede cambiar, entonces desechemos. Eso ya viene desde el siglo XX. Vale, pero de todas formas, esa transformación, pues si entendemos la transformación, precisamente lo que hablamos al inicio de las etapas evolutivas de la Tierra y de la transformación de la entidad humana, pues nosotros nos vamos a transformar en hombre espiritual, que es la transformación de nuestro cuerpo físico, ¿verdad? Y si lo queremos medio entender en palabras literales, pues de alguna forma vamos a abandonar de alguna forma el tema físico, ¿no? Entonces digamos que es otra forma de nacimiento que tendríamos, pero pues para eso falta mucho tiempo, pero seguramente ese proceso podría ir hacia allá, ¿no? Sí, es espiritualizar el cuerpo físico. Y es entender el misterio del Gólgota. No es que no tengamos cuerpo físico. Es, sí, digamos, es espiritualizar el cuerpo físico. Es transustanciarlo realmente. Sería la palabra. ¿Sí? Que fue lo que hizo el Cristo, que nos indicó cómo debería ser.
digámoslo ahí, hay muchos misterios que todavía no podemos captar, pero el misterio del Gólgota es que Él toma ese cuerpo físico y justamente le quita lo que de densidad y de materialidad tiene y lo libera. Y sigue existiendo su cuerpo físico. De hecho, se dice se presenta y se le manifiesta a los otros, porque sigue teniendo un cuerpo físico, pero espiritualizado. Y eso será cuando nosotros seamos eh, eh, hombre espíritu en el futuro, en la fase evolutiva que será por allá en Vulcano. Vulcano, ¿sí? Que está bastante lejos. Eh, sí, sí, no, no, dependiendo del tiempo, de los tiempos, como los miramos. Bueno, tenemos que dejar 1000 años todavía. lugar al trabajo artístico. Gracias, María. Muchas gracias, maestro Mario. Con mucho gusto. María Lucía, muy buen día. Buenos días. Bueno, la propuesta es pues empezar, ya que hace 2 semanas hablamos del tema de los 7 tipos de dibujo relacionados con los planetas, es tener una pequeña vivencia de el dibujo, se llama dibujo de objetos o dibujo al natural o dibujo figurativo. Entonces, cada uno va a coger su elemento, se va a parar. Yo en este caso tengo una pequeña planta, tengo en este frasco de agua, entonces vamos a listar nuestro elemento, lo vamos a tener a la mano, porque no se trata de que ustedes van a dibujar el elemento que yo tengo, sino el elemento más cercano. Y puede ser una verdura, una fruta, lo que tengan a la mano, una planta. Pues sugerí que fuera algo de la naturaleza y que de pronto pudiéramos tener la evidencia. También, si no lo tienen a mano, podemos dibujar también cualquier objeto inerte y se puede hacer también el ejercicio. Uno puede hacer dibujo de objetos, cualquier elemento, el mismo lápiz, si no tienen un elemento natural, entonces cualquier elemento, pero pues es bueno hacer como la vivencia con un objeto de la naturaleza y con un objeto creado por el hombre. Entonces voy a bajar, ya todos lo tienen, me avisan. Yo lo que voy a hacer es bajar mi pantalla. Aquí tengo mi elemento, tengo mi hoja. Les pedí también que trabajáramos con lápiz de grafito, que es un lápiz normal, ojalá blanda, HB, o el que tengan a la mano, o el que no tiene lápiz también puede usar color. Y el ejercicio, bueno, me avisan cuando podamos empezar. Les voy contando aquí mientras comenzamos. Este tipo de dibujo de objetos, pues trabaja ese investigador que hay en nosotros, esa cualidad de investigador, de observador, de mirar el detalle. Y también en el papel, cuando lo plasmamos en el papel, es como traer eso que hay en el mundo, traerlo a mí, porque para hacer este tipo de dibujo estamos observando el objeto, lo traigo hacia mí y lo plasmo. En el papel vamos a tener, es muy importante el cuidado del centro y la periferia, ¿sí? Tratar de manejar el tema de las proporciones. Si voy a dibujar, puede ser una hoja solamente, porque yo puedo decidir dibujar una hoja, pues lo voy a hacer en el centro de la hoja. Puedo tratar de plasmar el tamaño tal cual es, sería algo más fiel, digamos, a lo que vemos. Esa es otra cualidad que trabajamos en este tipo de dibujo, como la fidelidad, tratar de plasmar exactamente lo que observamos. La fidelidad, los contornos, porque parte de este dibujo de la línea. Entonces, cuando ya tenemos nuestro
elemento a un lado, como lo tengo yo, empezamos a tratar de hacer unos trazos para reproducir eso que estoy observando. Entonces, yo lo hago desde mi posición. Ustedes van a dibujar su propio elemento y van comenzando cuando estén listos. Yo voy haciendo mi dibujo, pero aclaro, vuelvo y aclaro, no es que ustedes van a hacer mi planta, sino cada uno va a dibujar su propio elemento. Si tienen alguna duda, todo el tiempo voy al objeto, voy al mundo e intento reproducirlo. Bueno, es muy significativo el silencio. Bueno, ver a Oscar con su hijo dibujando también es muy bonito. Él está dibujando con una crayola, ¿cierto? Sí, con crayola. Y los niños es mejor con un material más blando. Y puede ser no todo el elemento, ¿no? Si tenemos una planta exuberante, podemos tomar solo una hojita como la que tiene, la planta que tiene Macy, o una parte de la planta, pero bueno, también dependiendo de la habilidad de cada uno, si se arriesga a dibujar hasta la matera. En el caso mío intento dibujar, por ejemplo, tengo mi planta sobre el agua. Y aquí trabajamos también otra cualidad que es la contemplación, ¿no? Quedarnos en ese elemento, observar los detalles. Es muy buen ejercicio cuando tenemos mucho trabajo intelectual, sobre todo los que trabajan todo el tiempo en este tema intelectual. Es muy saludable hacer dibujo de objetos. Intentar dibujar algo de la naturaleza es bastante saludable. Y en las proporciones, pues podemos intentar hacer, como les decía, o el mismo tamaño. Digamos, otra variante es dibujar algo pequeño
hacerlo en grande o algo grande en pequeño. Hay otras variaciones que podemos hacer de este dibujo, pero tratando de ser fiel a la forma que observamos. Y con el lápiz de grafito, pues podemos trabajar también las sombras que se generan, porque ese objeto genera sombras. De pronto, si lo acostamos un poco de esta manera, ¿sí? Porque con la punta dibujamos el contorno del objeto, pero si lo colocamos de costado, digamos que podemos de pronto trabajar un poco el tema de la sombra que se produce con ese objeto, o algo de la superficie sobre la que está colocada, porque también ese objeto tratemos de que no quede como flotando en el aire, sino que colocar algo sobre lo cual está ubicado. Una parte de la mesa, de la tabla. Yo hice una parte de esta. De los detalles de esta plantica. Y recuerden que cuando hablábamos de Saturno, hablábamos un poco del plomo, que es el metal relacionado con este planeta. El grafito está también relacionado con este elemento. Esto también nos aquieta un poco, ¿no? Nos aploma. Es cuando uno dice alguien está aplomado, está como en calma, tranquilo. Esto también nos aquieta cuando estamos con muchas cosas en la cabeza. Entonces es muy sano. Lo que no me gusta de estas sesiones es no poder observar lo que están dibujando, bueno, observo que están muy concentrados. Ay, gracias, Marcela. Porque es difícil hacer una sesión de dibujo de esta manera. Sería lindo en grupo cuando se dibuja un mismo elemento. Por ejemplo, esa manzana, esa planta, como que varias personas hiciéramos el mismo dibujo, pero desde diferente perspectiva. También es un ejercicio muy saludable. Como de un mismo dibujo, un mismo elemento, lo puedo dibujar desde atrás, desde un lado, adelante. Y tenemos también eso que nos da esa cualidad del investigador, ¿no? Tenemos diferentes miradas del mismo objeto. Entonces, esa planta yo la estoy dibujando un poco desde arriba, pero si la dibujo un poco desde abajo, como lo ve, si lo hace el compañero de Oscar, le va a ver otro matiz diferente, otras sombras, otra perspectiva. Entonces también es muy saludable cuando se hace dibujo de objetos del mismo objeto y todos alrededor dibujando lo que ve de ese objeto. Eso también es bastante interesante lo que pasa allí. Este dibujo parte de la línea. Y es una línea que limita, ¿no?
coloca límites, así como el plomo. El plomo es lo que colocan para que no se, queremos evitar que se propague una onda, una radiación, entonces esa es otra cualidad de los límites en este dibujo, del contorno, de la contemplación. Bueno, de pronto no está nuestra actividad física relacionada directamente con el tema, pero creo que el ejercicio de tener una observación lo más fiel de los objetos, de los acontecimientos, de este tipo de contenidos, también es importante. Están quedando preciosas esas manzanas. A ver, Yasna escogió también una fruta, es como un tomate, Yasna. Una naranja. Ah, una naranja. Ay, qué belleza, porque míralas. Sí, ahí están esas formas que tiene la naranja. Está bellísima esa naranja. Está muy bella. Y las sombras. Y muy bien, Yasna, porque lograste colocarle un piso a tu naranja. Muy importante eso, como colocarle algo sobre lo que está, que ese objeto no quede como en el aire, sino al menos algo sobre lo que está de la mesa, un detalle de una sombra. Tengo un crítico muy exigente. Sí, ellos ven lo que nosotros no vemos. Grace, a ver. Grace. Ay, está muy linda. Es también una suculenta, Grace. Sí. También yo escogí una suculenta, un pedacito que tengo aquí en agua. A ver. Grace, ¿muestras el dibujo de nuevo? No lo pude. Ay, qué belleza, muy bien. Gracias, Grace. Y bueno, uno se puede quedar, tenemos pocos minutos para este ejercicio, pero uno se puede quedar mucho tiempo haciendo detalles. Cada vez se encuentra un detalle nuevo, un trazo nuevo, el gesto del agua, por ejemplo, en el dibujo mío, o la sombra que se produce, o digamos, si hay más oscuridad o más claridad, también lo puedo lograr. Lejos, no sé. Voy a mostrarla. Ahí estás viendo, ¿no? Sí, vamos a mostrar, ahí está Tomás o Tobías. Tomás, muéstrala. Tomás, a ver. ¡Auch! ¡Ay, eso! ¡Au! ¡Au! Y ahí lo están viendo, ¿no? Y bueno, miren el dibujo de Tomás. Ellos están en su fantasía, que es lo que justamente retenemos con este tipo de dibujo que intentamos de... Gracias, Tomás. Bueno, Marcela, Justo. que te vaya bien. De pronto una palabra antes de... Ay, sí, ella ya mostró su elemento. Gracias, Marcela.
De pronto, si alguien quiere compartir, Mónica, ¿qué dibujaste? Aléjalo un poco, que no lo veo. Ah, también una plantica. Muy bien, muy bello. Nancy también, a ver. Wow, una rosa. ¿Una flor? Nancy. Sí, sí, es una rosita. Todos con nuestro dibujo, aunque no esté terminado, digamos, así sea el gesto que iniciamos. Muy bien. Bellísimo. Madeleine, ¿qué dibujó Madeleine? María Eugenia también, otra suculenta. Qué linda. Las suculentas aquí. A ver, Macy, aléjalo un poquito o acércalo, no sé, acércalo mejor. Pon la imagen, mi amor. Y a veces la luz del... Ah, dibujaste toda la planta. Muy bien. Muy duro toda la planta. Sí. Sí, la puedes terminar después. Sí, claro, posible. Bueno, y si alguien quiere decir una palabra del ejercicio, ¿cómo fue? Bueno, después de parar, de escuchar sobre este tema tan interesante, ya cambiar de actividad, ¿cómo fue el ejercicio? ¿Quién nos quiere compartir? María Lucía, ¿cómo estás? Adelaide. Hola, para Sí, mí me pareció una meditación en realidad, desde la contemplación que dijiste tú, ¿no? Esa palabra me llegó mucho. Y nada, era una conexión total con la plantita y conmigo y con mi dibujo, ¿no? Definirla, que sea tan perfecta como ella misma, como me sorprende, porque realmente veo acá una geometría sagrada. Qué hermosa, hermosa, me sorprendió verla, que a veces la miro, pero no con tanto detalle. Y nada, solamente hubo esa reconexión entre la apertura que tiene ella, que me brindaba, así desde su ser tan esencial, y eso me transmitía a mí, ¿no? De verdad que fue un momento mágico, ideal, para comenzar el día súper bien y dejarme ser como ella. Muchas gracias. Gracias, Madeleine. Justamente eso despierta. Acaba de escribir el sentido de admiración, sobre todo cuando dibujamos elementos de la naturaleza. Admiración. Y también ella nombró algo hacia donde vamos con el dibujo relacionado con el planeta Júpiter, que es el dibujo geométrico. Entonces, la tarea es la que ya empezó a hacer Madeleine, observar en esa planta esa geometría que hay en ella. Hay unas leyes. Ahora con el grafito simplemente tratamos de plasmar, de ser fiel a esa forma y dibujar exactamente la matera, el frasco, todos los detalles. Pero entonces el próximo dibujo, cuando nos volvamos a encontrar, sería dibujo geométrico. Entonces, si podemos observar esa geometría y vemos, hay una ley, si es una planta, si son 4 pétalos, 5, 8, ir mirando observando esa geometría. Y para la próxima traemos entonces, si podemos, la misma planta. En esa naranja, por ejemplo, podemos la naranja o la manzana, lo que podemos hacer para observar la geometría, la partimos por el centro, de esta manera, de manera transversal. La partimos en dos y observamos esas leyes que hay allí, ¿sí?
generalmente aparece un número en un elemento de la naturaleza, en una fruta, en un vegetal, siempre aparece una ley, que es lo geométrico, y ese es el otro tipo de dibujo, que es el dibujo que de pronto lo vamos a hacer a mano alzada, pero que también se puede hacer con regla, compás, con elementos. Muchas gracias, Madeleine. Bueno, yo creo que... Muchas gracias a ti, María Lucía. Hermoso trabajo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, María Lucía. Muchas gracias, Mari. Muchas gracias. Entonces vamos cerrando nuestro verso. Gracias. Gracias a todos. Feliz día. Feliz día. Gracias. Muchas gracias. Oye, por cierto, no inicié con el verso, ¿verdad? No. No, no iniciamos. Bueno. No. En mi pensar, luz y claridad. En mi sentir, no hay vanidad. En mi actuar, fuerza y verdad. Así crecerá mi alma con fortaleza y bondad. La idea es que este verso sea meditativo cuando lo estemos pronunciando, leyendo, ¿verdad? Interiorizar cada frase. Muchísimas gracias a todos, que tengan un muy buen inicio de semana y nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias. Buena Feliz día semana para todos. Muchas gracias. bendiciones. Feliz día. Gracias.